Bien, lo que tenemos en pantalla es el DXY, índice del dólar en temporalidad mensual, y está en este momento, o no en este momento, sino que durante estos 2 últimos meses se ha estado moviendo dentro de lo que es una zona de order block, lo que podríamos considerar como una zona de demanda. Fíjense que es coincidente con la zona de breaker que había roto anteriormente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tiene una alta probabilidad de presentar un rebote en esta zona. Es lo que estaremos estudiando en el video de hoy y los efectos que esto puede causar sobre el precio de Bitcoin. Así que no hay que confiarse, mis amigos, hay que tener mucho cuidado con nuestra operativa, con nuestras expectativas acerca del precio y ser muy objetivos. Estaremos viendo entonces qué repercusiones podría tener la posibilidad de un rebote importante de DXY en el precio de Bitcoin, ya que está en una zona bastante sensible. ¿Qué tal, mis amigos? Un cordial saludo. Quien les habla, Juan Carlos Sánchez, trader y analista de mercados financieros. Un verdadero placer para mí compartir con ustedes nuevamente. Hoy tenemos un video muy interesante. Tenemos a Bitcoin en una posición bastante comprometedora, en una zona muy importante que la hemos venido hablando en los últimos videos, ¿verdad? Entonces, también debemos analizar qué es lo que ocurre o cuál es la proyección para el índice del dólar. Recuerden que Bitcoin suele moverse, obviamente, y todos los pares contra dólar suelen moverse de modo inverso al índice de este. Y eso se debe precisamente a que este índice sube cuando hay más interés en tener dólares que en tener un activo de riesgo. Últimamente, pues como pueden ver acá en el gráfico, ha venido bajando con bastante fuerza, ¿no? Entonces vamos a analizar esto y luego nos pasamos al gráfico de Bitcoin y les doy mi opinión acerca del siguiente movimiento que pudiera presentar el precio del rey de las criptomonedas. Bien, entonces fíjense, como les decía, estamos en gráfico mensual llegando a una zona de order block importante. Podríamos casi calificarlo como una zona de decisional, pues fue el retroceso que tuvo antes de romper este máximo. Bien, por lo tanto, para mí esa zona es bastante importante. Esto es un gráfico mensual, así que tomará tiempo ver algún cambio, pero vamos a irnos entonces al semanal. Vamos a ir refinando las zonas como siempre hacemos. Observen que al irnos al gráfico semanal quedamos reducidos simplemente a este order block con imbalance, ¿ok? Esta es la zona de reacción del precio, esa velita verde. Aquí tenemos el imbalance. Observen el hueco que había dejado en su movimiento, que es este espacio que está aquí. Ya lo ha mitigado y se encuentra en este momento dentro de la zona de order block. Este es gráfico semanal, también va a tardar un poquito en verse un resultado, ¿no? Porque fíjense todas las semanas que lleva cayendo. Muy bien, entonces vamos a ver ahora, vamos a ir bajando la temporalidad, vámonos a un gráfico diario y vamos a hacer esa zona cada vez más pequeña. En un gráfico diario pues no hay mucho que ver. Fíjense que la zona no está del todo clara. Vamos a ampliar aquí. Fíjense, no tenemos nada claro en un gráfico diario que pueda tomar. Podría decir, por ejemplo, este extremo, solamente por ser el extremo. Más nada es lo que podría concluir en un gráfico de esta temporalidad. Ahora voy a cortarlo. Quiero que vean algo muy interesante. Voy a cortar el gráfico para no tener que estar buscando la zona cada momento. Y vamos a irnos a un gráfico de 4 horas. Bien, ahora en un gráfico de 4 horas sí que tenemos puntos de interés. Fíjense que tenemos esta zona de imbalance que viene a ser el extremo, ¿verdad? Y tenemos también esta otra zona de imbalance, order block con imbalance, que nunca fue mitigado. Entonces, para extender esta zona hasta el presente, vamos a hacerlo más sencillo. Voy a utilizar una línea continua para que veamos las cotizaciones y todo. Bien, entonces ahí tenemos 2 líneas continuas y vamos a dejar el extremo allí tal cual como está. Perfecto, muy bien, vámonos al presente nuevamente. Tenemos una máquina del tiempo gracias a TradingView. Podemos ir al pasado y
llegar al presente nuevamente. Fíjense lo que estamos presentando en este momento, una reacción justamente en uno de nuestras zonas importantes. Y recuerden que esas zonitas que he marcado están dentro de un macro que viene a ser la zona de un gráfico mensual, que lo habíamos marcado previamente. Del mensual hemos llegado a un gráfico de 4 horas. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto, todavía no hay confirmaciones, pero son zonas importantes para que el precio reaccione. Muy bien, hasta el momento no tenemos confirmación porque no ha roto el máximo anterior. Todavía podría caer inclusive hacia esta zona, ¿verdad? Hacia la zona extremo, pero sí que hay la posibilidad de un rebote interesante. Existe la posibilidad de un rebote interesante. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis amigos, porque si se presenta ese rebote, obviamente Bitcoin va a reaccionar de manera inversa, lo cual sería contraproducente. Bien, vamos a pasarnos entonces al gráfico de Bitcoin. Vamos a ver qué tenemos acá con el rey. Vamos a estudiarlo en un gráfico semanal de la misma manera, ¿verdad? Vamos a utilizar gráfico logarítmico para que se vea con más claridad. Y observen que Bitcoin también está en una zona importante. Les comenté en el video anterior, creo, mal no recuerdo, que hay que siempre estar pendiente de la estructura macro. Esto es un retroceso. Este no es un impulso porque no llega a romper mínimo, pero el impulso completo es hasta acá. Bien, entonces Bitcoin en un semanal será alcista cuando haya superado el máximo de su impulso anterior. Eso siempre hay que tenerlo presente, ¿ok? Entonces ahí tenemos la zona del máximo del impulso anterior. Vamos a darlo marcado. Siempre me gusta marcarlo para que vayan entendiendo el análisis, ¿ok? Entonces todo lo que tengamos en ese rango, cuando hablo de rango me refiero al mínimo hasta el máximo, se sigue considerando que es para seguir cayendo. Esa es la teoría del análisis de estructura de precio. ¿Por qué? Porque sencillamente no ha roto un máximo importante. El máximo fuerte de un semanal de Bitcoin está dado por esta zona de oferta. Vamos a marcarla así, sin mucha precisión, que por el momento no me interesa esa zona, me interesa la zona en que se encuentra en este momento. Ok, entonces, en una estructura menor, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense que en una estructura menor tenemos la llegada del precio a una zona de demanda, que es esta zona de acá, pueden llamarlo soporte si quieren, ¿verdad? Su posterior retroceso y la ruptura del mínimo, lo que quiere decir entonces que esta zona de oferta en donde se encuentra el precio en este momento es simplemente una zona decisional. ¿Podría retroceder desde allí? Sí, podría retroceder desde allí, o podría ir a buscar su extremo. Vamos a pasarnos a un gráfico diario y vamos a estudiar toda esta zona, a ver qué encontramos allí. Nos pasamos al gráfico diario y voilà. Esta zona queda reducida a, esta zona queda reducida a un order block con imbalance, que es donde se encuentra el precio en este momento, en este preciso instante, está en esa zona de order block con imbalance. Y también podemos considerar en el camino una zona que está intermedia en una mechita de un semanal, y tenemos estas dos zonas de oferta realmente relevantes para el precio. Vamos a deshacernos de esto para descargar un poco el dibujo, y ahí tenemos. Bien, entonces son dos zonas de oferta prácticamente juntas. Podría decirse que todo forma parte de un conjunto en donde la probabilidad más alta que tenemos por el momento es que el precio tenga un movimiento de reversión. ¿Hasta dónde podría ser ese movimiento de reversión? Desde mi muy humilde opinión y desde mi punto de vista, yo considero que ese retroceso tiene dos puntos importantes donde puede ir a reaccionar el precio. Por supuesto, no soy adivino, no sé a cuál va a llegar con precisión, pero mi opinión es que lo más probable es que venga a cubrir todos los imbalances que ha dejado en el camino
para producir una nueva reacción alcista aquí. Ahora bien, ¿qué es lo preocupante desde mi punto de vista? Desde mi punto de vista, simplemente me parece preocupante el hecho de que Bitcoin haya subido sin siquiera un mínimo retroceso, dejando todo este vacío de liquidez en una tendencia que aún sigue siendo bajista en un semanal, porque como les acabo de mostrar, no ha roto estructura. Al no haber roto estructura, el precio pues simplemente sigue siendo bajista en un semanal, aunque el diario esté volando. En un diario veamos esas velas inmensas. Recuerden que esto en un semanal es una simple velita y no nos sirve para decir que el precio va a salir volando mañana, ¿ok? Muy bien, de momento yo considero que entradas para operar en short no las hay. De hecho, es bastante peligroso operar en short en este momento porque no ha dado las confirmaciones correspondientes. Si nos vamos a un gráfico de 4 horas, pues eso sencillamente es un rango con probabilidad de seguir subiendo. Y como es un rango con probabilidad de seguir subiendo, podría venir el precio a la siguiente zona si es que, por ejemplo, DXY termina de bajar a su extremo. Entonces, de momento no hay confirmaciones de un movimiento bajista, pero ya la zona donde está me hace pensar directamente en la posibilidad de un reversal. Ok, entonces si tengo dos zonas o una zona muy amplia, yo particularmente no planeo operar hasta tanto no tener las confirmaciones, al menos en un gráfico de 4 horas. Pero sí que mi proyección sigue siendo que va a venir a esta zona por lo menos. Por supuesto, no descarto el hecho de que se detenga en la zona de breaker. No descarto ese hecho. Tendríamos que esperar que el precio haya llegado a una de esas dos zonas, o que por lo menos vaya llegando a esta, y ver su comportamiento. Pero en términos generales, desde esta zona, para mí habrá un reversal. No creo que el precio se vaya a ir de pasadas y ojalá no lo haga, porque dejar todo este vacío de liquidez de verdad que no ha sido nada bueno para el precio de Bitcoin, porque esto implicaría, bajo el escenario de que no rompamos esta zona, ¿verdad? Que no rompa su estructura para seguir subiendo por lo menos hasta el máximo anterior. Esto implicaría una muy posible ruptura de mínimos, lo cual no es nada bueno. Pero bueno, hay que esperar que llegue a esas zonas, hay que esperar los resultados del movimiento, hay que ver cómo se comporta en su llegada a las zonas de demanda. Muy bien, mis amigos, por favor, si les ha gustado la información que les comparto, no olviden regalarme un gran like, suscribirse al canal si es que no están suscritos y compartir el video con un amigo. Por el momento esto es todo, un verdadero placer para mí poder ayudarlos con mis análisis. Espero que les sean de utilidad. Por favor, déjenme saber en los comentarios qué les ha parecido. Muy buenos días para todos, mi gente.